Cuando Constantino convocó el concilio de Nicea en el año 325 d.C., lo que estaba en juego no era solo una cuestión teológica sobre la naturaleza de Jesús, si era de la misma sustancia que el Padre o de una sustancia similar, la diferencia de una sola iota en griego que separaba homoousios de homoiousios. Lo que estaba en juego era el destino del conocimiento. Un conocimiento que había circulado en los primeros siglos del cristianismo, entre los que Steiner llamaría iniciados cristianos. Seres humanos que poseían, a través del desarrollo de facultades de percepción espiritual, que había cultivado la tradición de los grandes misterios, la capacidad de percibir lo que realmente había sucedido en Jesús de Nazaret, con una precisión que ninguna formulación doctrinal podía captar por completo. Este conocimiento fue, a lo largo de los siglos posteriores al concilio, reemplazado progresivamente por doctrinas, por formulaciones que eran verdaderas en lo que afirmaban, pero que perdieron, en la abstracción teológica, la dimensión vivida, experimentada y directamente percibida que posee el conocimiento espiritual genuino. Y lo que la Iglesia, como institución, no ocultó exactamente porque, en la mayoría de los casos, quienes tomaron las decisiones doctrinales no se dieron cuenta de lo que se estaba perdiendo, sino que suprimió inadvertidamente al elegir ciertas interpretaciones y excluir otras. Es precisamente lo que Rudolf Steiner pasó décadas tratando de recuperar, no como anticlericalismo o como un ataque a la fe cristiana, sino como el intento de restaurar al cristianismo la profundidad espiritual que sus orígenes poseían y que sus posteriores elaboraciones institucionales fueron, en la mayoría de los casos, incapaces de preservar. Lo que se estaba perdiendo, el secreto que no estaba exactamente oculto, pero que progresivamente se iba volviendo inaccesible, comienza con la comprensión de la naturaleza de los grandes misterios de la antigüedad. Para el ser humano moderno, acostumbrado a separar claramente lo religioso de lo filosófico, y ambos de lo científico, los misterios de Eleusis, de Samotracia, los misterios egipcios de Isis y Osiris, los misterios persas de Mitra, parecen una categoría difícil de definir, algo entre religión y teatro sagrado, entre ritual e iniciación. Pero para Steiner, que los estudió con la profundidad de un investigador que, además de la erudición histórica, poseía la capacidad de percibir directamente las dimensiones espirituales a las que servían estos ritos, los grandes misterios eran algo mucho más específico y mucho más trascendental. Eran los sistemas a través de los cuales ciertas almas, aquellas que habían alcanzado el nivel de desarrollo en el que la percepción espiritual directa se hacía posible, recibían el entrenamiento y las condiciones necesarias para que esta percepción se desarrollara y fuera utilizada al servicio del desarrollo colectivo de la humanidad. En estos misterios, el candidato a la iniciación atravesaba procesos que la tradición esotérica describe de diferentes maneras, pero que siempre convergen en un mismo núcleo, la experiencia real, no simbólica, de atravesar la muerte en vida, no literalmente, no biológicamente, pero espiritualmente. El yo y el cuerpo astral del candidato eran extraídos del cuerpo físico a través de procedimientos que los sacerdotes iniciadores conocían y llevaban a cabo con gran cuidado, y el candidato pasaba un periodo, típicamente descrito como 3 días y medio, en el que experimentaba el mundo espiritual directamente, sin el velo del cuerpo físico que normalmente hace que tal percepción sea imposible para la conciencia ordinaria. Cuando regresó, trajo consigo el conocimiento directo de que existía más allá del cuerpo físico, que la muerte no era el final que parecía verse desde la existencia encarnada, que los mundos espirituales eran tan reales, y de una manera más fundamentalmente real, que el mundo físico. Este conocimiento, no creencia ni esperanza, sino conocimiento basado en la experiencia directa, era lo que poseían los iniciados de los grandes misterios. Y era un conocimiento que, antes del Gólgota, solo podía alcanzarse a través de estos procesos específicos realizados por sacerdotes que conocían las técnicas y las condiciones necesarias. Era conocimiento reservado para unos pocos, no por un elitismo arbitrario, sino por la sencilla razón de que el desarrollo espiritual que hizo que pasar por el proceso iniciático fuera seguro, solo lo lograron almas que habían pasado por suficientes encarnaciones para alcanzar un punto de madurez que lo hizo posible. La mayoría de la humanidad no estaba en este punto. Y para ellos, los misterios se celebraban de manera velada. Se podía participar en los ritos externos, pero el núcleo mismo de la iniciación permanecía reservado. Lo que sabían los sacerdotes de los grandes misterios y lo que los iniciados que habían pasado por el proceso experimentaron directamente, es algo que Steiner describió como el secreto central de todas las tradiciones mistéricas, el anticipo de lo que estaba por venir.
El Cristo que vendrá a encarnar en Jesús de Nazaret era conocido, en los grandes misterios, como el Dios solar, el ser cósmico que habitaba el sol físico y que era percibido por los clarividentes de los misterios como la más elevada de las entidades cósmicas que regían la evolución de la Tierra. Los diferentes nombres que las diferentes culturas dieron a este ser, Ahura Mazda en el zoroastrismo, Osiris en Egipto, Apolo en Grecia, el Padre en el hebraísmo, eran diferentes nombres para una misma percepción espiritual, la percepción de un ser de dimensiones cósmicas que estaba en proceso de acercarse progresivamente a la Tierra, cuya encarnación en la sustancia física estaba siendo preparada por toda la evolución anterior, y que cuando llegara cambiaría irreversiblemente las condiciones de la existencia espiritual humana. Cuando Jesús de Nazaret fue bautizado en el Jordán y el Cristo entró en su cuerpo, cuando el ser cósmico que había habitado el Sol desde los inicios de la evolución terrestre descendió para habitar un cuerpo humano, finalmente ocurrió lo que los iniciados de los misterios habían anticipado durante milenios. Y los que estaban presentes en ese momento con ojos suficientemente desarrollados para percibir lo que estaba sucediendo. Y Juan Bautista era claramente uno de ellos, como indica el Evangelio al describir lo que percibió cuando el Espíritu descendió como una paloma. Vivieron algo que no tenía precedentes en la historia de la evolución espiritual de la Tierra, el encuentro entre lo más elevado y lo más encarnado, entre el ser que existía en las esferas más elevadas del cosmos espiritual y la sustancia física de la existencia humana encarnada. El secreto que la Iglesia no ha ocultado del todo, pero que no ha logrado transmitir plenamente, es este. Lo que ocurrió en el Gólgota no fue principalmente un acto de redención en el sentido legal que desarrolló la teología medieval, en el que Dios necesitaba satisfacción por la ofensa del pecado original y la muerte de Jesús era el precio pagado. Esta formulación, desarrollada por Anselmo de Canterbury en el siglo XI, capta un aspecto real pero pierde la esencia. Lo ocurrido en el Gólgota fue un acontecimiento espiritual objetivo de dimensiones cósmicas, el momento en que el ser que había habitado el Sol y que estaba acostumbrado a existir en las alturas más altas del cosmos espiritual, completó un proceso de descenso progresivo que lo llevó al punto más bajo posible, la muerte en cuerpo físico. Y cuando murió, cuando derramó la sangre que había sido vehículo de sus fuerzas a lo largo de los 3 años de su misión pública, sucedió algo que la ciencia espiritual describe con una precisión que ninguna formulación doctrinal convencional alcanza. Las fuerzas que Cristo había aportado se mezclaron con la sustancia física de la Tierra, modificando permanente e irreversiblemente el campo espiritual del planeta. Steiner describió este proceso con una imagen tan precisa como inquietante. La sangre de Jesús, al penetrar en la tierra del Gólgota, no se limitó al efecto físico de la sangre que se derrama y se descompone. Llevaba, en su dimensión etérica, en su componente espiritual que la ciencia espiritual llama sangre etérica o fuerza sanguínea vital, las fuerzas del Logos, y estas fuerzas, al mezclarse con la sustancia etérica de la Tierra, pasaron a formar parte del organismo vivo del planeta de una manera que no es reversible y que tiene consecuencias que aún se están desarrollando. La Tierra, después del Gólgota, es un organismo espiritual diferente al que era antes. Lleva dentro de sí, en su campo etérico, fuerzas que antes solo existían en las alturas del cosmos espiritual. Y los seres humanos que encarnan en esta tierra después del Gólgota, encarnan en un campo espiritual que tiene estas fuerzas disponibles de una manera que la humanidad pre-Gólgota no conocía. ¿Por qué la Iglesia no transmitió esto? Por diversas razones, ninguna de ellas necesariamente maliciosa. La primera es que el lenguaje que nos permite describir acontecimientos espirituales, con la precisión que utilizó Steiner, no fue desarrollado por la teología cristiana, que heredó sus herramientas conceptuales de la filosofía griega. Y la filosofía griega, por brillante que sea en muchos aspectos, no tenía las categorías necesarias para describir los procesos que ocurren en el nivel etérico del cosmos. La segunda es que la percepción espiritual directa que permitía verificar lo que se afirmaba se estaba volviendo progresivamente rara. A medida que el desarrollo de la conciencia intelectual creaba un yo más firme e individual, la permeabilidad instintiva al mundo espiritual que poseían las edades más antiguas se iba cerrando progresivamente, y con ella la capacidad de percibir directamente las realidades espirituales que describía el conocimiento iniciático. La tercera es que la institucionalización del cristianismo, el proceso mediante el cual una experiencia espiritual viva se transformó en una religión con una estructura jerárquica, una doctrina definida y un poder político, favoreció inevitablemente interpretaciones que podían comunicarse universalmente
y enseñarse fácilmente bajo condiciones diferentes. Son aquellos que requirieron un desarrollo espiritual previo para ser recibidos con comprensión genuina. Lo que desapareció, lo que sobrevivió solo en fragmentos en tradiciones marginadas como el gnosticismo, el catarismo, la cabalá judía, la tradición rosacruz, la masonería en sus inicios más genuinos, fue la comprensión de Jesús como compuesto de 4 cuerpos espirituales de diferente naturaleza y origen, cada uno de los cuales tuvo una relación específica con Cristo durante los 3 años de la misión. Esta comprensión, que Steiner articuló con una especificidad sin precedentes, es fundamental para comprender lo que realmente ocurrió en el Gólgota y por qué ocurrió de la manera en que ocurrió. En el Evangelio de Marcos, que Steiner consideraba el más esotérico de los 4, el que preserva más directamente el lenguaje de los iniciados, Jesús aparece sin una infancia descrita, sin una genealogía, sin una narración de nacimiento. Simplemente aparece, ya adulto, en el bautismo del Jordán. Y después del bautismo, el Espíritu lo lleva al desierto donde pasa 40 días. 40 días que Steiner interpretó no como una tentación en el sentido moral convencional, sino como el proceso de adaptación del ser cósmico que había entrado en el organismo de Jesús a la realidad de la existencia física, proceso por el cual el Logos que habitaba el Sol aprendió desde dentro lo que significa tener hambre, tener sed, experimentar la limitación que el cuerpo físico impone a lo que antes existía en total libertad espiritual. Los 3 años que siguen, desde la proclamación pública en Capernaum hasta la entrada a Jerusalén, la última cena, la oración en Getsemaní, el juicio, la crucifixión y la resurrección, son, para Steiner, el período en el que el Logos se profundizó gradualmente en la existencia física de una manera que las curaciones, los milagros y las enseñanzas documentan en diferentes dimensiones. Cada curación no fue solo un acto de compasión. Fue, desde la perspectiva de la ciencia espiritual, el resultado directo del campo de fuerzas que Cristo creó a su alrededor, que operó en aquellos que entraron en contacto con Él, de maneras que produjeron cambios reales en sus cuerpos etérico y astral, haciendo posible lo que el organismo físico por sí solo no podía lograr. Y cada enseñanza, las parábolas, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, las palabras yo soy del Evangelio de Juan, no era solo instrucción moral o teológica, era la expresión del Logos en el campo sonoro humano, la manifestación de las fuerzas creativas del ser que había creado el mundo a través de las palabras, operando ahora a escala humana, pero con la misma naturaleza que había operado a escala cósmica. Lo que la Iglesia no ha transmitido, o ha transmitido solo de manera extremadamente velada en los rituales y el arte de sus más altas expresiones, es la comprensión de los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. En la lectura convencional, estas son declaraciones metafóricas sobre la naturaleza de Jesús. Él es como el pan, como la luz, como el pastor, de una manera que ilumina lo que ofrece a las almas que lo siguen. Pero para Steiner, y aquí el conocimiento de los misterios de la antigüedad es fundamental, el yo soy tiene un peso completamente diferente. En las tradiciones de misterio, yo soy, lo que los hebreos llamaban IH, el nombre de Dios que literalmente significa yo soy el que soy o yo soy el que es, era el nombre sagrado del Logos, el nombre que no podía pronunciarse porque su expresión plena y consciente constituía un acto de percepción espiritual que podía ser devastador para una conciencia no preparada. Cuando Jesús pronuncia yo soy, en las 7 grandes afirmaciones del Evangelio de Juan, está realizando un acto esotérico de una profundidad que la mayoría de los lectores de los Evangelios no se dan cuenta. Está proclamando, desde el interior de un cuerpo humano físico, la identidad entre el yo que habla y el Logos que creó el universo. No como una afirmación de grandeza personal, no como una blasfemia religiosa, sino como la realidad que podía verificar la percepción espiritual de aquellos que estaban lo suficientemente desarrollados para percibirla. Que el ser que hablaba a través de Jesús era de hecho el mismo ser que había pronunciado el primer acto creativo del cosmos, que el Logos había encontrado su expresión más directa y completa en un ser humano específico. La escena de Getsemaní, que la teología convencional a menudo interpreta como Jesús expresando su miedo humano a la muerte y pidiendo que pase la copa antes de aceptar la voluntad del Padre, es, para Steiner, algo de una especificidad espiritual completamente diferente. Lo que estaba ocurriendo en Getsemaní era el encuentro de Cristo.
del ser cósmico que había vivido hasta entonces en las alturas de lo espiritual y que había pasado 3 años en progresiva adaptación a la existencia física, con la perspectiva de la muerte real, sin miedo en el sentido psicológico, lo convencional, con lo que Steiner describió como la experiencia de total soledad cósmica. El logos que había creado el universo por amor se enfrentaba ahora a la experiencia de ser completamente abandonado por el universo que había creado, de sufrir la muerte como cualquier ser humano sufre la muerte, sin la protección que teóricamente su nivel de desarrollo podría ofrecerle. Pase de mí esta copa no era una petición de evasión, era la expresión auténtica de la magnitud de lo que se estaba cumpliendo, lo más alto dispuesto a experimentar lo más bajo sin ninguna protección espiritual, para que la mezcla que realizaría el Gólgota fuera completa. La muerte en la cruz, desde esta perspectiva, no fue solo una tortura física, aunque la tortura física era real. Fue el momento en que el Cristo, al experimentar la muerte humana desde dentro, logró algo que ningún ser espiritual había logrado antes: la penetración completa de lo espiritual en lo físico a través de la experiencia de la muerte. La muerte es, para los seres humanos no iniciados, el momento en que el yo y el cuerpo astral se separan del cuerpo físico y etérico, el momento en que el yo pierde contacto con la dimensión más densa de la existencia. Para Cristo, que era constitutivamente más espiritual que cualquier ser humano, la muerte representaba precisamente lo contrario, el momento en que la penetración en lo físico alcanzó su punto más profundo, cuando las fuerzas espirituales que portaba se mezclaron completamente con la sustancia más densa de la existencia material, con la tierra física del Gólgota, con el aire que rodeaba la cruz, con el campo etérico y astral de la humanidad que estaba presente en ese momento, y todos los que vendrían después. La resurrección, y aquí llegamos al aspecto de las revelaciones de Steiner, que contradice más radicalmente tanto la interpretación materialista, que descarta el evento como imposible o como una alucinación colectiva, como la interpretación religiosa convencional, que lo acepta como un milagro sin entender lo que es. No fue la reanimación de un cadáver. Fue el primer caso en la historia de la evolución terrestre de una transformación que los grandes misterios habían anticipado como el futuro de la humanidad. La transformación de la sustancia física en sustancia espiritual, no a través de la muerte y la disolución, el camino que siguió la evolución ordinaria, sino a través de la espiritualización de la materia como materia, la transformación de adentro hacia afuera, que el Logos logró mezclando sus fuerzas con la sustancia del planeta. El cuerpo que resucitó no era físico en el sentido ordinario, no era el mismo cuerpo que había sido colocado en la tumba. Era un cuerpo de una sustancia que Steiner llamó cuerpo de resurrección, cuerpo glorificado, o, usando el lenguaje de la alquimia que veía como una codificación esotérica de ese mismo conocimiento, la piedra filosofal, materia que ha sido completamente espiritualizada, que se ha vuelto transparente al espíritu, sin perder su realidad como sustancia. Y este cuerpo, este primer ejemplo de lo que la futura evolución de la humanidad, a lo largo de los siglos venideros, producirá para todos los seres humanos, fue lo que los discípulos encontraron después de la resurrección. No un fantasma, no una visión. Algo que comía, que podían tocar, que tenía realidad física, sino una realidad física de un tipo diferente, que podía aparecer a través de puertas cerradas y que no era inmediatamente reconocida por la percepción ordinaria, como indican los relatos del encuentro con María Magdalena y los discípulos de Emaús. Lo que la Iglesia transmitió sobre la resurrección es real. Sucedió, tiene una dimensión histórica real, pero fue transmitido sin entender lo que es. Lo transmitió como un milagro que demuestra la divinidad de Jesús, como un acontecimiento que fundamenta la esperanza cristiana en la vida eterna, como fundamento de la fe que Pablo afirma que es vana si Cristo no resucita. Todo esto es verdad. Pero lo que no se ha transmitido es la comprensión de la resurrección como un acontecimiento cósmico que apunta al destino evolutivo de toda la materia, como la demostración anticipada de hacia dónde se dirige todo desarrollo, como la revelación de que la separación entre espíritu y materia no es permanente, que la densificación que representó la caída no es el estado final, sino una etapa de un proceso de retorno que inauguró el Gólgota. Steiner identificó la supresión de este conocimiento no como una conspiración deliberada, sino como el producto inevitable de dos procesos simultáneos: la institucionalización del cristianismo que transformó el conocimiento espiritual vivo en doctrina muerta y el desarrollo de la conciencia intelectual que cerró progresivamente los órganos de percepción espiritual a través de los cuales el conocimiento podía verificarse directamente. A medida que el yo humano se volvió más firme y más individual, un verdadero logro evolutivo, no un error o una caída,
La permeabilidad instintiva al mundo espiritual que poseían eras anteriores fue reemplazada por la confianza. Ciencia analítica que percibe el mundo físico con gran precisión, pero sin el desarrollo deliberado de las facultades de percepción espiritual, no puede percibir el mundo espiritual directamente. Y sin percepción directa, el conocimiento espiritual se convierte en creencia, en una afirmación sobre lo que existe, pero que no puede verificarse, que debe aceptarse sobre la base de la autoridad de la tradición o la razón más que de la experiencia directa. La ciencia espiritual que elaboró Steiner es, en esencia, el intento de recuperar la posibilidad del conocimiento espiritual directo para el ser humano moderno, desarrollar los instrumentos de percepción que la evolución de la conciencia había cerrado para abrir aquella diferente y superior que exige nuestro tiempo. No se trata de un retorno a las formas de percepción instintiva de tiempos más antiguos que eran reales, pero operaban de manera incontrolada e inverificable, sino el desarrollo de una clarividencia consciente, de una percepción del mundo espiritual que opera con la misma precisión y la misma verificabilidad que las ciencias naturales han logrado para el mundo físico, pero que utiliza diferentes instrumentos de conocimiento, instrumentos que deben desarrollarse a través de un trabajo interior específico y disciplinado. Y lo que la ciencia espiritual de Steiner encontró, al aplicar estas herramientas a lo que los evangelios describen acerca de Jesús, lo que el arte cristiano primitivo, los misterios cristianos medievales, la arquitectura de las grandes catedrales góticas, la música polifónica del Renacimiento preservada en forma codificada, es precisamente lo que la teología oficial había perdido al formular doctrinas, la profundidad y la especificidad espiritual de lo que sucedió. Jesús no fue un ser humano excepcionalmente virtuoso, a quien Dios eligió para ser su representante. No fue una segunda persona de una Trinidad que descendió del cielo en forma humana, como un actor asume un papel. Fue, en la formulación más precisa que permite la ciencia espiritual, el resultado de un proceso evolutivo extraordinariamente específico, preparado por las jerarquías espirituales a lo largo de eones, que creó un ser humano con una constitución suficientemente rica y pura para que el Logos, el ser cósmico más elevado que existe, pudiera habitarlo durante 3 años sin destruir el vehículo y realizar, en esta habitación y en esta muerte, la transformación del campo espiritual de la Tierra que toda evolución anterior había ido preparando. El secreto que la Iglesia ha ocultado, sin darse cuenta en la mayoría de los casos, no es un secreto que necesite documentos prohibidos o revelaciones especiales para ser recuperado. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a estudiar los evangelios, con los ojos que ofrece la ciencia espiritual de Steiner, que aprenda a distinguir las capas de significado que contienen estos textos, que desarrolle la sensibilidad para percibir las dimensiones espirituales que el lenguaje narrativo de los iniciados cristianos codificaba de una forma en la que los no iniciados podían participar de manera parcial, mientras que los iniciados percibían en profundidad. Está disponible, especialmente, para cualquiera que decida tomar en serio la posibilidad de que el mundo espiritual sea real, que la percepción espiritual directa sea posible, y que lo que Jesús fue y lo que logró el Gólgota es algo que merece ser entendido con la mayor precisión posible, en lugar de simplemente celebrarse con el fervor que esa creencia produce, pero que rara vez profundiza. Steiner nunca dijo que la fe cristiana convencional no tiene valor. Él mismo mantuvo una relación profunda con la figura de Jesús durante toda su vida, pero vi la fe sin conocimiento como una forma de honrar a Jesús, que no está a la altura de quién es Jesús realmente, que lo reduce a un tamaño que el pensamiento habitual puede acomodar en lugar de expandirse para alcanzar la dimensión real de lo que estaba presente en ese ser y lo que logró el Gólgota. Y la invitación que representa todo su trabajo sobre Jesús, la invitación que las revelaciones que la Iglesia no ha transmitido plenamente están esperando que la humanidad madure lo suficiente para recibirlas, es la invitación a crecer, desarrollar suficiente conciencia para encontrar a Jesús tal como es, y no como las categorías disponibles nos permiten imaginarlo. Descubrir que la realidad de lo ocurrido en Nazaret, en el Jordán, en Getsemaní, en el Gólgota y en la tumba vacía es infinitamente mayor y más trascendente de lo que cualquier formulación teológica haya podido expresar jamás, y que esta grandeza no disminuye la belleza de la fe más simple. Al contrario, la fundamenta de tal manera que la hace indestructible, porque en lugar de descansar en lo que se cree, se basa en lo que es. El gnosticismo, el movimiento espiritual que floreció en los primeros siglos del cristianismo y que la Iglesia oficial combatió con una intensidad que sugiere que vio en él una amenaza de diferente gravedad que las otras herejías que enfrentó, es uno de los lugares donde los conocimientos que Steiner recuperó existió en una forma más reconocible antes de ser suprimido.
Los gnósticos no eran simplemente cristianos con ideas extrañas sobre la materia y el espíritu. Eran, desde la perspectiva de la ciencia espiritual, los herederos directos de las tradiciones mistéricas de la antigüedad que habían encontrado en Cristo, el cumplimiento de lo que los misterios habían anticipado, y que intentaron articular esa comprensión utilizando las categorías de los misterios que conocían, produciendo elaboraciones que a menudo eran demasiado complejas o fantásticas en detalle, pero que capturaban algo real en el fondo. El Evangelio de Juan, que Steiner consideraba el más esotérico de los cuatro, el que preserva más claramente la comprensión iniciática de lo que fue Jesús, tiene una relación con la tradición gnóstica que los estudiosos reconocen sin poder siempre especificar. El prólogo con su logos, el lenguaje del yo soy, el énfasis en la luz y la oscuridad, la centralidad del amor como fuerza cósmica, y no solo como virtud moral, todo esto resuenan con las categorías de misterios que fueron el sustrato intelectual y espiritual del mundo en el que se escribió el Evangelio. Y fue precisamente porque este Evangelio era el más esotérico que la Iglesia oficial dudó durante más de un siglo antes de incluirlo en el canon. Y fue precisamente por eso que cuando se incluyó, los elementos que serían más claramente comprendidos por los iniciados fueron leídos por la mayoría como bellas metáforas, pero con un significado impreciso. Steiner identificó un código espiritual en el Evangelio de Juan, no en el sentido paranoico de una conspiración para ocultar verdades, sino en el sentido técnico de que sus autores usaron un lenguaje que tenía dos niveles de significado. El nivel accesible a cualquier lector dispuesto, que contiene enseñanzas morales y espirituales de valor real, y el nivel accesible solo a quienes conocen las categorías de los misterios, que describe procesos espirituales específicos, con una precisión que el lenguaje narrativo nos permite codificar de manera que los iniciados reconocen y los no iniciados pueden apreciar como narrativa sin darse cuenta de la precisión técnica que contiene. Las 7 curaciones que describe el Evangelio de Juan, y que se diferencian de las curaciones de los otros evangelios en calidad y circunstancia, corresponden en la lectura de Steiner a las 7 fases del proceso iniciático que conocieron los misterios. La curación del hijo del oficial en Cafarnaún, la curación del paralítico en el estanque de Betesda, la multiplicación de los panes, el caminar sobre el agua, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Cada una de estas escenas describe algo que ocurrió externamente como un milagro perceptible por los sentidos, pero que también describe, para quienes conocen el lenguaje de los misterios, un proceso de transformación espiritual que la presencia de Cristo operó en aquellos con quienes entró en contacto. Él, y el orden de las 7 escenas no es aleatorio. Sigue la lógica de la progresión iniciática. Cada etapa se prepara para la siguiente. Cada transformación abre una dimensión de percepción que hizo posible lo que requería la siguiente etapa. La resurrección de Lázaro, que se produce como punto culminante de todo el relato del Evangelio de Juan antes de la entrada en Jerusalén, es la que Steiner describió con más detalle y con mayor insistencia, precisamente porque es la que revela más directamente lo que estaba sucediendo durante la misión de Cristo. Lázaro no estaba simplemente enfermo y sanado. Había pasado por, como se describe en el texto, un proceso de 4 días que el idioma griego del texto indica que fue una muerte real, no una muerte aparente. Y lo que Jesús logró al llamar a Lázaro para que saliera de la tumba no fue simplemente devolverle la vida a un cadáver. Fue la culminación de un proceso iniciático, el proceso mediante el cual Lázaro, que había sido preparado para la iniciación, y el Evangelio indica que Jesús amaba a Lázaro de una manera especial, sugiriendo que había una relación de maestro y discípulo entre ellos, fue guiado a través de la experiencia de la muerte real, mientras Cristo estaba presente para sostener el proceso, y regresó transformado de la misma manera que la iniciación en los misterios se transformó, con el conocimiento, directo y experimentado, de que Él existía más allá del cuerpo físico. Por lo tanto, lo que la Iglesia suprimió no fue solo un conjunto de información sobre Jesús. Fue la comprensión de que Jesús, durante su misión, utilizó los procedimientos de los grandes misterios, que los profundizó, que los transformó, que los hizo accesibles de maneras diferentes a las utilizadas por los misterios convencionales, pero que estaba logrando algo que los iniciados de los misterios reconocían que estaba en el mismo campo espiritual que el de ellos. Y esta supresión tuvo consecuencias. Creó la división artificial entre el cristianismo, percibido como una religión de revelación externa, de fe, de gracia que viene del exterior, y la espiritualidad del desarrollo interior, de la percepción espiritual, de la transformación progresiva de la conciencia, que las tradiciones esotéricas se conserva de forma más o menos fragmentada. Esta división artificial
entre la gracia que viene de fuera y el desarrollo que viene de dentro, entre la fe que viene y el conocimiento que viene, entre el Dios que salva y el yo que transforma. Es, para Steiner, precisamente lo que el Gólgota no pretendía crear. Lo que logró Gólgota fue el fundamento de una espiritualidad que no necesita elegir entre gracia y desarrollo, entre fe y conocimiento, entre lo divino que actúa sobre el ser humano y lo divino que actúa desde dentro del ser humano. Las fuerzas que Cristo depositó en el campo espiritual de la tierra están disponibles tanto para quienes las reciben desde afuera, como gracia, como para quienes las encuentran desde adentro, como desarrollo, y la distinción entre las dos formas de recepción es menos importante que lo que se recibe. Las fuerzas del Logos que hacen posible que el ser humano sea más completamente libre y más completamente amoroso de lo que sería sin el Gólgota. El Concilio de Nicea resolvió la cuestión de la naturaleza de Cristo mediante la fórmula homoousios, de la misma sustancia que el Padre, que era necesaria como delimitación de la herejía arriana, pero que lo hizo a través de categorías filosóficas griegas que no eran las más adecuadas para describir lo que se describía. La cuestión de Nicea no era solo teológica. Era la cuestión de qué lenguaje utilizar para hablar de una realidad que estaba más allá del lenguaje convencional. Y el lenguaje que se eligió, el lenguaje de sustancia y relación en la Trinidad, fue el que mejor sirvió a la institucionalización del cristianismo, que necesitaba formulaciones claras, enseñables y universalmente aplicables. Pero no era el lenguaje que mejor servía al conocimiento espiritual vivo. Eso habría requerido el lenguaje de los misterios, el lenguaje de la percepción espiritual directa, el lenguaje que describe procesos y no solo naturalezas, que habla de lo que ha sucedido y de lo que continúa sucediendo, y no solo de lo que hay en la eternidad abstracta. Steiner encontró, en el arte cristiano de los primeros siglos, en las catacumbas romanas y en los mosaicos de las basílicas paleocristianas, huellas de conocimientos que la teología iba abandonando progresivamente. Las imágenes de Cristo Pantocrator, Cristo en majestad, con el cosmos bajo sus pies, con una mirada que parece percibir mucho más allá de lo que los ojos físicos podían ver, no son simplemente representaciones del poder divino en el sentido que creó el absolutismo medieval. Son intentos de representar visualmente algo que los primeros iniciados cristianos percibían espiritualmente: la grandeza cósmica del ser que había habitado a Jesús, la enormidad de lo que había entrado en un cuerpo humano durante 3 años. Y a medida que este conocimiento se fue perdiendo, cuando quienes creaban las imágenes ya no eran iniciados, sino artesanos formados en una tradición que había perdido el contacto con la percepción directa, las imágenes se volvieron cada vez más formales, cada vez más convencionales, cada vez más incapaces de transmitir lo que las más antiguas intentaban transmitir. La recuperación de este conocimiento, que es el proyecto que representa todo el trabajo de Steiner sobre Jesús, no es arqueología religiosa ni revisionismo teológico. Es la invitación a encontrar a Jesús tal como es, en toda la profundidad y toda la grandeza que permite la percepción espiritual desarrollada. Es la invitación a entender el Gólgota no como un evento que ocurrió una vez en el pasado y que se celebra en la liturgia, sino como un evento que todavía está sucediendo, que está sucediendo ahora, en el campo espiritual de la tierra que habitáis, en las fuerzas que operan sobre cada alma que encarna en este planeta. Es la invitación a dejar de separar al Jesús histórico del Cristo cósmico, como si hubiera una distinción entre el hombre de Nazaret y el ser espiritual que lo habitaba, y a darnos cuenta de que lo que la ciencia espiritual revela es precisamente la inseparabilidad de estos dos aspectos, que el acontecimiento más trascendental de la historia cósmica necesitaba de un ser humano concreto, con nombre y apellido, genealogía e infancia, para suceder. Y esta invitación, que está en el centro de todo lo que Steiner reveló sobre Jesús, y que la Iglesia, en sus momentos más profundos y más vivos, siempre ha conocido pero no siempre ha sabido transmitir, es la invitación más urgente que formula el momento histórico que atravesamos. Porque en un mundo que ha perdido progresivamente el contacto con la dimensión espiritual de la existencia, en un mundo que está tratando de construir una civilización sin las raíces que solo el contacto con lo que es más grande que lo humano puede proporcionar, la comprensión de que el Logos que creó el mundo se ha mezclado con la sustancia de la tierra. Ese espíritu no está solo arriba sino abajo, no solo más allá sino aquí, no solo en el futuro sino en el presente que habitamos. Esta comprensión no es un lujo espiritual para los curiosos, es la verdad más necesaria que existe. Y Rudolf Steiner pasó su vida tratando de decir esta verdad de manera que el mundo de su tiempo pudiera recibir. Y espero que el mundo de nuestro tiempo finalmente sea lo suficientemente maduro para escucharlo.
Entre los aspectos de las revelaciones de Steiner sobre Jesús, que la Iglesia ha sido menos capaz de transmitir, está la relación específica entre Cristo y el ser humano individual. No el ser humano en abstracto, no la humanidad como categoría, sino cada alma específica con su historia específica y sus capacidades específicas. La teología convencional habla de la relación entre Cristo y la humanidad, de maneras que son simultáneamente universales y genéricas. Cristo salvó a la humanidad, Cristo ama a cada ser humano, Cristo está presente en cada corazón que lo acoge. Todo esto es verdad. Pero lo que Steiner reveló es algo más específico y más inquietantemente personal, que el Cristo, al depositar sus fuerzas en el campo espiritual de la tierra, creó una posibilidad de relación que es diferente para cada alma, que lo que el Gólgota puso a disposición no es una fuerza genérica que opera de la misma manera en todos, sino una fuerza que encuentra en cada alma exactamente el punto donde esa alma específica necesita ser encontrada, que responde no a una condición humana universal, sino al karma específico de cada yo individual. Esta especificidad, esta cualidad de encuentro personalizado que representa el Cristo, es lo que Steiner vio como una de las dimensiones más radicalmente nuevas del Gólgota en relación con lo que ofrecían las tradiciones anteriores. Los dioses de los misterios antiguos eran fuerzas cósmicas que operaban sobre la humanidad de maneras que correspondían a la naturaleza de esos dioses, no necesariamente a la naturaleza específica de cada alma. La fuerza de Osiris era la fuerza de Osiris, poderosa, real, disponible para quienes la buscaban, pero no adaptada específicamente a las necesidades de cada individuo. El Cristo, el Logos que había creado el cosmos y que, por lo tanto, conocía cada alma que existía dentro de él de una manera que trascendía cualquier conocimiento que los humanos pudieran tener de sí mismos, operó de manera diferente. Al mezclar sus fuerzas con la sustancia de la tierra, creó una presencia que podía encontrarse con cada alma exactamente donde se encontraba en su desarrollo evolutivo, que podía ofrecer exactamente lo que esa alma específica necesitaba para dar el siguiente paso, que actuaba no sobre la humanidad como clase, sino sobre el yo como individuo. Esto tiene implicaciones que la Iglesia ha transmitido intuitivamente en sus prácticas más profundas, en la tradición de la dirección espiritual, en la escucha de la confesión como reconocimiento de que cada pecado es específico y cada absolución debe ser específica, en la atención a los santos como figuras que demuestran formas de relación con lo divino, que son diferentes de un individuo a otro. Pero no lo transmitió de una manera que hiciera comprensible la razón espiritual objetiva de esta especificidad, que Cristo, siendo el Logos creativo, es el ser que conoce cada alma más profundamente que cualquier otra entidad cósmica, porque es el ser que está presente en el fundamento de cada alma, el que constituye el Logos dentro de cada existencia individual. La antroposofía, el nombre que Steiner da a su ciencia espiritual, que literalmente significa sabiduría del ser humano, es, en su forma más profunda, precisamente el estudio de esta relación específica entre Cristo y el ser humano. No el estudio de Dios en abstracto, no el estudio del cosmos espiritual en sus dimensiones más elevadas y más alejadas de la experiencia humana, pero el estudio de lo que el Gólgota logró en la relación entre el Logos y el yo humano, y por lo tanto, el estudio de lo que cada yo humano puede llegar a ser a partir de esa relación, de lo que significa el desarrollo espiritual genuino, cuando se entiende que el Logos que creó el mundo está disponible para operar desde dentro de cada alma que ha alcanzado el nivel de desarrollo en el que puede recibirlo. El gran catecismo que Steiner desarrolló para las escuelas Waldorf, que no era un catecismo en el sentido convencional de doctrina a memorizar, sino una serie de preguntas que acercaban progresivamente al niño a comprender quién es y de dónde viene, comienza con la pregunta ¿dónde vives? Y va profundizando, de encarnación en encarnación del entendimiento, hasta llegar a la respuesta que el desarrollo espiritual maduro puede dar. Vivo en el cosmos, que es mi hogar, y habito temporalmente en este cuerpo, que es mi instrumento, y lo que me constituye en lo más íntimo es una chispa del Logos que todo creó. No como una respuesta teológica que deba ser recitada, sino como una comprensión que se construye a lo largo de años de estudio y desarrollo, y que, cuando se logra genuinamente, transforma la relación con todo, con el cuerpo, con otras almas, con las circunstancias, con el sufrimiento, con la muerte. La relación entre los evangelios y el conocimiento que poseían los grandes misterios es un aspecto de las revelaciones de Steiner que la teología histórica reconoce parcialmente. Los investigadores bíblicos documentan las conexiones entre el Evangelio de Juan y el pensamiento,
mento helenístico, entre las cartas de Pablo y las categorías de los misterios, entre los ritos cristianos primitivos y los ritos de los misterios de Isis y Mitra. Pero reconocen estas conexiones de maneras que a menudo los llevan a concluir que el cristianismo simplemente importó elementos de otras religiones, que Jesús fue uno de varios maestros espirituales cuyas historias fueron elaboradas según patrones míticos comunes. Steiner vio la misma conexión de una manera completamente diferente, no como una imitación o un préstamo, sino como una realización. Lo que anticiparon los misterios, lo que los iniciados de las tradiciones de misterios percibieron como el dios Sol que estaba por venir, ese ser ha llegado. Lo que los mitos de la muerte y resurrección de Osiris, Adonis, Dioniso y Mitra describieron en imágenes ocurrió como un acontecimiento histórico real en el Gólgota. Y el hecho de que haya ocurrido una vez, de manera histórica e irrepetible, es precisamente lo que lo distingue de los mitos que lo anticiparon. Los mitos sucedieron siempre, en cada ciclo del cosmos. El Gólgota sucedió una vez y se transformó para siempre. La enseñanza del Evangelio sobre la oración es otro aspecto donde el conocimiento esotérico está presente de una manera reconocible, pero no completamente articulada. Cuando Jesús dice, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, el original griego en secreto, en tocrupto, puede traducirse como en secreto, adentro. La instrucción de Jesús no es solo que la oración debe hacerse en privado y no en público para ser vista. Es una instrucción sobre cómo orar, dentro, en el espacio interior que es el espacio del secreto, el espacio donde se puede encontrar el Padre, el Logos que es la base de toda existencia. Y ese espacio interior, el espacio donde opera el Cristo interior, donde el silencio esotérico se encuentra con el Logos, es precisamente lo que el desarrollo espiritual descrito por Steiner pretende hacer accesible, no el silencio acústico de una habitación cerrada, sino el silencio interior que permite que el Logos hable. Lo que Steiner reveló que la Iglesia no transmitió no se encuentra, por tanto, solo en los detalles esotéricos de la naturaleza de Jesús o los mecanismos espirituales del Gólgota. Se encuentra en la invitación más fundamental que el propio Jesús articula repetidamente en un lenguaje que parece simple, pero técnicamente preciso, la invitación a encontrar el reino de Dios desde dentro. El reino de Dios está dentro de vosotros. Una frase que la mayoría de los cristianos han leído como una metáfora de la correcta disposición interior, como una afirmación de que Dios está donde el corazón está abierto. Pero eso Steiner lo leyó como una descripción precisa de una realidad espiritual objetiva, que el Logos, el ser cósmico que el Gólgota mezcló con la sustancia de la tierra, está literalmente dentro de cada alma humana que encarna en esta tierra, que el reino, el campo de fuerzas donde opera el Logos, puede encontrarse desde dentro a través del desarrollo espiritual que el mismo Jesús describió y que la ciencia espiritual de Steiner existe para hacerlo metódicamente accesible. Este es el secreto que la Iglesia no ha ocultado del todo, pero tampoco ha transmitido del todo. Que lo que Jesús vino a lograr no fue principalmente establecer una religión, no fue fundar una institución, no fue crear una doctrina en la que se debería creer. Vino a realizar un acontecimiento, el Gólgota, que transformó las condiciones espirituales de la existencia humana, que hizo disponible lo que antes no estaba disponible, que abrió una puerta que antes había estado cerrada. Y que a través de esta puerta, que es la puerta del desarrollo espiritual, de la percepción del Logos desde dentro, del encuentro con el Cristo interior que el silencio hace posible, cada alma humana tiene ahora acceso a algo que los grandes iniciados de los misterios alcanzaron solo a través de procesos extremadamente específicos, al alcance de unos pocos. Steiner dedicó su vida a mostrar cómo atravesar esa puerta. Y lo que hay del otro lado, lo que encuentra cualquier alma que lo recorre con suficiente honestidad y suficiente desarrollo, es lo que Jesús anunció, lo que el Gólgota cumplió, y lo que la Iglesia guardó como tesoro sagrado aun cuando no podía nombrar completamente lo que guardaba. Y lo más desconcertante de todo, el aspecto de las revelaciones de Steiner que más silencio produce en quienes las reciben con suficiente seriedad, es que esa puerta no requiere ningún mérito especial para ser traspasada, ninguna perfección moral previa, ningún desarrollo espiritual extraordinario que pocos logran. Solo se requiere honestidad para admitir que existe, el coraje para empezar a caminar hacia él y perseverancia para no darse por vencido cuando el camino resulta más largo y exigente de lo que esperaría la impaciencia moderna.